El segundo mandato de Donald Trump, el pasado 20 de enero del 2025, México ha recibido más de 109,000 mexicanos que han sido deportados o regresaron de manera voluntaria. Esto lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Lo dijo durante su conferencia matutina. La mandataria detalló que hasta el momento la cifra exacta es de 109,813 connacionales, que en el momento en que lo dijo podían ser un poquito más. Ya sabe cómo funciona eso, ¿no? Además, rechazó versiones que manejan cifras mayores y aseguró que su gobierno mantiene un seguimiento puntual de cada caso. En este sentido, la presidenta denunció que las deportaciones han afectado a miles de connacionales. Desmintió que la administración de Trump hubiera deportado a 1.6 millones de migrantes desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, como lo dijo la administración del republicano. Esto es un asunto que, pues, es una guerra de cifras, ¿no? Uno quisiera pensar que tiene la razón la presidenta mexicana. ¿Será 1.6? ¿Por qué dijeron 1.6? ¿Qué datos tienen? ¿Qué información México no tiene? Estamos en esa tesitura. La mandataria aseguró que los connacionales pueden entrar al país mostrando su pasaporte. Explicó que no necesitan una carta de repatriación. Bueno, le cuento que el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, aseguró durante un encuentro al margen de la 80ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas que criminalizar a la migración es inadmisible. Reiteró que los migrantes tienen derechos y las democracias deben defenderlos. Juan Ramón de la Fuente hizo un llamado a proteger los espacios cívicos y garantizar los derechos políticos, civiles, económicos y sociales de los migrantes. Bueno, y durante el ataque a las instalaciones de ICE en Dallas, Texas, murió un migrante. 2 más resultaron heridos de gravedad, entre ellos también un mexicano. Los disparos se realizaron desde un techo cercano y una de las balas tenía grabada la frase anti-ICE. El atacante fue identificado como Joshua Yan, de 29 años de edad. De todo ya hablemos, si le parece. Nadine Cortés, abogada, especialista en gestión de políticas migratorias internacionales. Nadine, gracias por tu tiempo. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Javier, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Nadine, no estamos escuchando a Nadine. ¿Sí podemos ahí arreglarlo? A ver, ahí ya me escuchas, Nadine. Yo sí la escuchamos. No te escuchamos, Nadine. A ver si pueden ahí arreglarlo. No, vamos a esperarnos. Ahí sí. Sí. A ver. A ver. Nadine Cortés, le reitero, especialista, abogada en gestiones en materia migratoria internacional. A ver si ahora sí, Nadine, te saludo. No, fíjate que no. Algo ahí está pasando con nuestro equipo o el tuyo. Pero bueno, la idea es que con todo lo que Nadine a lo largo de su vida laboral, con un alto nivel de compromiso, hemos platicado con ella varias veces, nos cuente cómo ve primero este tema de las cifras, que esto es muy importante. ¿Quién tiene, digamos, cuál es la cifra más menos que pudiéramos nosotros colocar en la mesa como la más cercana? Ya le digo, la presidenta habla de una cifra considerablemente menor a la que el gobierno de los Estados Unidos plantea. Y en este sentido es importante porque la gran pregunta es qué es lo que está pasando en relación a los mexicanos que están regresando. Y ya le contábamos, los muchos pues son dramas de vida, ¿no? Alguien que lleva 30 años viviendo en Estados Unidos y lo regresan. Un joven, por ejemplo, de los Dreamers, son 20, 23 años, que viven en Estados Unidos, que nunca han venido a México, que se los llevaron casi recién nacidos, o que nacieron allá, ¿no? Y están allá. Pues todo eso, lo que crea, usted y yo lo sabemos, es un clima sumamente complicado de vida, porque rompe las familias. Y al romper las familias, usted imagínese que de repente alguien se queda allá y expulsan a los otros, y el que se queda no sabe dónde está y si este es su familiar, y su familiar puede estar en el Aliguero o el Alcatraz. Si va a buscarlo al Aliguero o el Alcatraz, a lo mejor a él también lo meten al Aliguero o el Alcatraz. Es una situación, créame, de persecución realmente dura, ¿no? Muy difícil, diría yo, muy abusiva por parte del gobierno de los Estados Unidos, que además pues sí ha reducido los cruces, pero también la gran pregunta que uno hace es, ¿se reducieron los cruces? Está bien, pero ¿qué es lo que vamos a hacer con toda esta migración que es imparable y tarde que temprano volverá? Nadine, parece que ahora sí nos comunicamos, ¿no? ¿Sí? Javier, muy buenas noches. Gracias por aguantar. No, hombre, como siempre, Nadine. A ver,
primero, ni hablar, no quisiera entrar en una especie de juego de cifras. El gobierno de Estados Unidos dice 1.6 millones, la presidenta mexicana habla de un poco más de 100,000. ¿Dónde estaría el justo medio para saber exactamente de qué estamos hablando en términos de cantidad, Nadine? Yo creo que estamos hablando de dos conceptos diferentes. Ujú. El gobierno de Estados Unidos justo el día de hoy emitió un comunicado a través del Departamento de Seguridad y Justicia donde indica que se han removido a 2 millones de personas migrantes. Entre estos 2 millones de personas migrantes, alrededor del 91% son de origen mexicano o mexicanas. Eh, el tema aquí es que ellos están hablando no solo de deportaciones efectivas, sino también de autodeportaciones, lo que hemos hablado contigo en anteriores ocasiones. Sí. El número más alarmante no es el de las deportaciones, sino el de las personas que deciden salir por su propia voluntad, dicho de alguna forma, debido a la hostilidad que están viviendo en Estados Unidos. Este es el número del que habla el gobierno estadounidense. El gobierno mexicano está haciendo referencia a las personas deportadas efectivamente, es decir, aquellos que llegan, que traen una carta de deportación o que tienen un documento de retorno voluntario. Entonces, por eso digo, son dos conceptos diferentes. Creo que el gobierno de Estados Unidos, y lo hemos analizado en otras ocasiones, evidentemente el número no puede ser tan mínimo. Cuando son de deportaciones, sí, es decir, todo el proceso administrativo migratorio, sí pueden ser este número que nos está indicando la presidenta Claudia Sheinbaum, porque es la estadística que le llega, porque son las mexicanas y mexicanos que recibimos bajo esta condición, pero el gobierno estadounidense nos está revelando una cifra que no teníamos idea nosotros hasta el día de hoy, que en este comunicado de prensa indican se han removido a 2 millones de personas ilegales de Estados Unidos. Un porcentaje ha sido a través de redadas y de deportaciones y el otro 1.6 millones de personas han sido definitivamente por su propia voluntad, se han autodeportado. Oye, la verdad que las cosas adquieren otra dimensión, Nadine, porque, digamos, es relativo lo que dice la presidenta mexicana también, porque, digamos, yo entiendo que en sentido estricto son los que expulsaron físicamente, pero en el marco de lo que está pasando, pues en muchos casos tanto es importante una cosa como la otra, ¿no? Efectivamente, Javier, porque estamos hablando de personas que estaban radicadas en un país y tuvieron que cambiar toda su dinámica Claro. porque la hostilidad y la persecución les obligaron a preferir salir antes que ser separados de sus familias, antes de que seguir viviendo esta persecución constante, esta psicosis que les van generando a las personas migrantes en Estados Unidos, y ellos deciden tomar sus cosas y retirarse. Esta cifra no la tenemos desde México. Lo que nosotros hemos pedido en diferentes ocasiones o personalmente lo he externado ha sido por qué en la aplicación que tenemos de México, de los consulados mexicanos, no habilitamos un botón que les pueda emitir una carta, pues también de autodeportación, ¿no? No sería el concepto correcto, pero sí sería Sí, un retorno voluntario, sí. porque todas estas personas se quedan al margen de los derechos que están enmarcados dentro del programa México Te Abraza. Ajá. Oye, a ver, ahí la otra cuestión es ¿qué anda pasando con todos los migrantes que son deportados o autodeportados? ¿Tenemos un seguimiento, Nadine, que sepamos exactamente qué es de la vida de ellos? Porque nos lo decías la vez pasada, regresan a México y en una de esas a duras penas hablan español. Sí, efectivamente. Y es un fenómeno que se ha estudiado durante muchos años. Ahí está el libro de Octavio Paz, El laberinto de la La venta de la soledad, que soledad, habla sí. justamente Ujú. de esta generación, de estas mexicanas y mexicanos que nacieron y crecieron en un país diferente, pero también que conviven todos los días con la cultura mexicana. Entonces ellos escuchan hablar de México desde un lugar que no conocen, que muchos de ellos nunca han visitado. Y no solamente ellos, imagínate que tú tienes 10 o 15 años o 5 años inclusive
que migraste a otro país y de repente te toca volver a México, pero te deportan en la frontera en Tijuana. Pues realmente yo creo que ni siquiera muchos nacionales que vivimos aquí conocemos las condiciones de Tijuana o de Ciudad Juárez, ni Sí. cómo movernos. Son condiciones sumamente complicadas para cualquier persona en cualquier lugar. Oye, ¿qué nos espera? ¿Qué nos sigue esperando, Nadine? Entiendo en qué andamos, ¿no? Pero ¿qué nos sigue esperando en este sentido y hasta dónde llega la capacidad del gobierno mexicano para hacer algo? Porque hoy como que me percibí un poco como oiga, no son tantos, son nomás 106,000, pero en el fondo entiendo que son 106,000 y dicen es la cifra más baja en 36 años. Pues claro que sí, porque pues los autodeportados no quieren pasar, no quieren ir al alligator Alcatraz, ¿no? Efectivamente, Javier, y eso es lo más peligroso, porque entonces, ¿cuántos paisanos y paisanas están quedando al margen de toda la protección del Claro, gobierno mexicano? claro. Y eso es algo que debemos de tener en cuenta. Creo que se tiene que legislar desde nuestro país mecanismos que realmente sean efectivos para las mexicanas y mexicanos en estas condiciones. Lo habíamos avisado desde mucho tiempo antes. Las gestiones del presidente Donald Trump siempre son bajas en cuestiones de números de deportaciones, porque él, a diferencia, por ejemplo, del gobierno de Joe Biden hacía rechazos en frontera y eso engordaba tanto sus números. Hacía muchísimos rechazos en frontera y eso da la sensación de que son muchísimas deportaciones. El tema con el presidente Trump es que él cierra frontera, pero luego las redadas las hace al interior del país. Es decir, por eso cuando está Joe Biden siempre escuchábamos del CBP-1, Hey, pero cuando está Donald Trump escuchamos de ICE. Son instituciones diferentes, unos persiguen en frontera y otros al interior. Entonces, esta sensación de estar siendo perseguido, de no poder ir a un hospital a atenderte, de no llevar con tranquilidad a tus hijos a la escuela, de no vivir en unas condiciones menos hostiles, pues obviamente obligan a nuestras mexicanas y mexicanos y nacionales de otros países a retirarse de manera voluntaria, propiamente dicho, entre comillas, pero México no puede solamente guiarse y decir o escudarse y decir, pues nada más son 100,000, porque nada más son 100,000 los deportados, ahí está la estadística. Hoy el gobierno de Estados Unidos nos acaba de decir, no, nada más son 100,000, son 2 millones de personas que hemos retirado del país y el 1.6 millones se han autodeportado. Entonces, ¿cuál es el llamado? A que nuestras autoridades generen mecanismos que nos permitan sí identificarlos para poder reintegrarlos, para poder acompañarlos, porque igualmente son personas que ya están en nuestro territorio. Oye, y es que mientras esté Trump, Nadine, pues esto va a ser así. No hay que darle vueltas, ¿no? Efectivamente, Javier, y yo creo que eso es lo importante apuntar aquí. Ya nos dijo el propio gobierno de Estados Unidos algo que para mí, al menos desde el estudio de las migraciones, me ha parecido insólito porque siempre tratamos de identificar qué porcentaje se queda al margen de todos estos Claro. procesos y que no estamos acompañando, y hoy nos lo dijeron. Entonces, creo que esto debe ser un llamado hacia adentro, hacia México, hacia nuestras legisladoras, legisladores, hasta el gobierno federal, para atender estas personas que sí están retornando, personas que no están siendo acompañadas, que hacen menajes de casa improvisados, toman Claro. lo que pueden, lo suben a sus camionetas, llegan a México y se encuentran con un control mucho más estricto de nuestro lado, tanto aduanal como todo el trayecto para llegar a sus municipios, a sus ciudades. Entonces, creo que el llamado es: todavía nos restan años de la gestión del presidente Donald Trump. No podemos no ver lo que está sucediendo y no podemos dejar de acompañar a otras personas simplemente porque no estuvieron supeditadas a un procedimiento administrativo, porque igualmente son mexicanas y mexicanos que requieren de la atención de nuestro gobierno. Nadine Cortés, te mando un gran saludo. Gracias, como siempre, por tu participación. Que tengas buena noche. Bonita noche, Javier. Gracias a ti. Gracias, muchas gracias.